Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar siendo las 3:30. Tus compañeros ya se adicionarán en el transcurso de la tarde, ¿ya? Es la sesión número 5 que tenemos que ver el día de hoy. Eh, Vamos a recordar un poco lo que es teoría de exponentes el día de hoy, 26 de mayo. ¿Sí? Entonces, como ya les había comunicado y les había enviado a través del WhatsApp, vamos a empezar todas las clases por un proyecto que está ejecutando la institución educativa para promover lo que es la comprensión lectora. Entonces vamos a leer cada sesión. Yo les envío por adelantado para que más o menos le den una lectura ya avanzada, para que sepan más o menos de qué tratan las preguntas y agilizar un poco esto, ¿no? Voy a pedir voluntarios, bueno, no voluntarios, voy a pedir a los estudiantes que estén en la lista de acá están conectados para que lean un párrafo cada uno. ¿Está bien? Entonces, por eso les pido que estén atentos, por favor, para poder acabar a tiempo, ¿no? La clase y no interrumpir a nadie si es que tiene alguna cosa que hacer más adelante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a leer el primer párrafo y luego llamo a alguien, nombro a alguien para que pues nos pueda ayudar. No olviden, por favor, que tienen que dejar sus nombres completos en el chat para de esa forma yo poder tener la asistencia del día de hoy. Entonces, el título de la lectura nos dice, Parque automotor genera el 70% de la contaminación del aire en el Perú. Cuando dice parque automotor, pues se refiere a todos los vehículos que tienen un motor y que consumen, por así decirlo, combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, una motocicleta, una mototaxi, un auto, un combi y todo lo que tenga, pues, motor, ¿no? Un motor, se llama automotor. Ahora, pues dice, el problema de la contaminación del aire es sumamente grave, ya que se estima que en 7 millones de personas alrededor del mundo mueren por esta causa al año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las siglas son PNUD. Este tipo de contaminación es generado en un 70% debido a la quema de combustibles por el parque automotor, según un estudio realizado por el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio. El resto sería ocasionado por la actividad comercial, ciudadanos y algunas industrias. Entonces vamos a pedirle a su compañera Stephanie, bueno, no, a Antonella, está primero en la lista. Dígame, profesor. Continúa leyendo, por favor, el segundo párrafo. Segundo párrafo. El promedio de antigüedad de los autos en el Perú es de 13.6 años, según la Asociación Automotriz del Perú, APP. Este es uno de los más altos en todo Latinoamérica y tiene una consecuencia directa en la contaminación del aire. Si se cambiase solo el 5% de la flota total de autos usados para taxis, se podrían reducir aproximadamente 100.000 toneladas de CO2, una cifra con un gran impacto en una ciudad como Lima, donde el 70% de las contaminaciones del aire proviene del parque automotor, indicó el PNUD. Muy bien. Continúa. Pasapera. Díaz. Jocelyn, yo. Sí, tú. Ya. La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas, ya que esta libera partículas tan pequeñas que ingresan al sistema respiratorio y en menor medida al torrente sanguíneo. Más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las guías de calidad de aire, indica la Organización Mundial de Salud, OMS. Muy bien. Continúa Cielo Requejo.
Al estar expuestos a altos niveles de contaminación de aire, las personas pueden tener riesgos de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer de pulmón, entre otros. Muy bien. Continúa Dagner Correa. Para mejorar esta situación, las organizaciones internacionales recomiendan una transición a energías limpias que nos usen la quema de combustible. Es indispensable para poder generar políticas públicas. Bueno, te comiste el penúltimo renglón. Dice, además, hacen énfasis en que medir los índices de contaminación y tener datos es indispensable para poder generar políticas públicas, ¿no? Eso es lo que nos dice el texto. Entonces, en un breve resumen, pues podemos decir que el texto es acerca de la contaminación del aire y la causa principal que lo afecta, ¿verdad? En este caso, pues hace referencia al parque automotor, que es la principal causa. Muy bien, hay 4 preguntas que tenemos que responder. Como saben, yo no voy a escribir ninguna respuesta en esta hoja, por lo que ustedes tienen que enviarme junto al reto de la clase. Y de esta forma me aseguro, pues, que si no has estado atento, tengas que leerlo nuevamente, volver a ver el video grabado, que si es que has recibido la ficha, pues tengas que leerlo también. Entonces, para motivar en este caso la lectura, muchachos, porque es algo muy importante, ¿no? Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿qué porcentaje de contaminación es generada por la actividad comercial, ciudadanos y algunas industrias? ¿Qué El porcentaje? 30%, el 30%, Muy bien. ¿Dónde puede encontrar esa información? en el primer párrafo. Muy bien. Su compañera pues nos dice en este caso con el primer párrafo y tiene mucha razón. Nos dice que el 70% se debe a la quema de combustible por parque automotor. Pero eso es no es lo que me pregunta. Entonces su compañera ha leído también, dice que el resto sería ocasionado por lo que nos pregunta. Volvemos a una pregunta que les hacía la sesión pasada, me parece. Si el 70% es combustible, el otro por ciento, el resto, ¿qué porcentaje sería? Dijimos. El 30%. 30%. 30%. Porque sabemos que el total siempre es ¿cuánto? 100%. 100% en este. Muy bien, 100%. Entonces, pues esa respuesta sería el 30%. La segunda pregunta nos dice, ¿en qué afecta la antigüedad de un auto a la contaminación del aire? ¿O no afecta la antigüedad del auto? Sí, sí afecta. ¿De qué Tiene forma? consecuencias directas en en el aire. ¿Pero por qué? Está en el segundo párrafo. Está en el segundo párrafo, muy bien, ¿no? Habla de la antigüedad de los autos en el Perú, ¿verdad? Y además dice que si el 5% se cambiase, se ahorrarían o se reducirían 100.000 toneladas de CO2. Entonces, en este caso me pregunta, ¿en qué afecta la antigüedad? Mientras más antiguo, ¿qué pasa con el auto? Más emisión de CO2. Excelente. Entonces, ¿en qué afecta la antigüedad de un auto a la contaminación del aire? En que un auto más viejo emite más gases contaminantes, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Hay algunos que sí mantienen su auto en muy buen estado, ¿ah? Y cualquier aparato automotor. Le cambian pues las partes que ya están deficientes. A la cuenta, después de algunos años, ya es una moto nueva o un carro nuevo, ¿no? El chasis de repente, pues en un auto es más difícil de cambiarlo, pero en una mototaxi es un poco más fácil de cambiar sus partes, ¿no? Entonces, después de un tiempo, el chasis puede ser antiguo, pero las partes del vehículo son en su totalidad nuevas. Pero pues la mayoría de autos en Lima
y combis y microbuses y todo lo demás son antiguos y a pesar de que son antiguos no le hacen mantenimiento. Por eso es que si ustedes van a Lima o han tenido la oportunidad de ir, pueden haberse dado cuenta que el humo está pegado en los edificios, en la pared de los edificios, ¿no? Entonces, más la zona céntrica sea, pues hay más humo pegado en las paredes, por así decirlo, ¿no? Todos los edificios se tornan grises. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿por qué la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental? Porque libera partículas tan pequeñas que ingresan al sistema respiratorio y en menor medida al Muy torrente bien, sanguíneo. muy bien. Excelente. Libera partículas que ingresan al sistema respiratorio y luego al torrente sanguíneo, provocando qué tipo de enfermedades? Respiratorias, como infecciones, Cardíacas, derrames enfermedades cerebrales, cáncer de cerebrales, pulmón, entre entre otros, ¿verdad? Muy bien. Una de las preguntas que puede surgir, chicos, en este caso es que, bueno, si es el aire, se puede entender que afecta a los pulmones o las vías respiratorias, ¿no? Pero ¿de qué forma afecta la sangre? Esto es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, chicos, ¿ya? Porque pues muchas personas dicen, pues es el aire, no me afectará nada más, ¿no? Me pongo mascarilla de repente. Pero es que la sangre, el sistema circulatorio, recoge nutrientes de nuestro sistema digestivo, de lo que comemos, y recoge oxígeno de nuestros pulmones. El oxígeno en realidad es como si fueran eh, las monedas, por así decirlo, ¿no? Con el oxígeno, pues, es como se almacena la energía, es una parte de cómo se almacena la energía en el cuerpo. Gracias al oxígeno, pues, podemos movernos. Si es que ustedes muchas veces se han preocupado o se han preguntado de qué función tiene el oxígeno en el cuerpo, es que este sirve para liberar energía, ¿sí? En las células. Entonces, este es adquirido en los pulmones, pero en la sangre, al pasar por los pulmones, y si es que en los pulmones se ha capturado partículas de gas nocivas, también las llevan y las reparten por todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si hay una gran cantidad de CO2 en los pulmones que hemos respirado, estas partículas se van a dar a todas las partes del cuerpo y se van acumulando y se van acumulando y es por eso pues que a veces hasta pueden, ¿cómo decirlo?, acumularse en las venas y generar problemas tipo cardíaco, ¿no? Y de igual forma, pues como el cerebro está irrigado por la sangre, pues si el aire también es llevado ahí, las partículas son llevadas hasta ahí, entonces también lo afecta de esa forma. Por eso dice derrames cerebrales y otros, ¿no? Entonces es algo que tener en cuenta. La nutrición no es solo lo que comemos, sino también lo que respiramos. Finalmente, ¿qué tipo de fuentes de energía se pueden utilizar en la región para reemplazar el uso de combustibles fósiles? Esto tienen que resolverlo ustedes, tienen que hacer una pequeña averiguación, pero pues si pueden preguntar qué tipo de fuente de energía limpias hay. Por ejemplo, tenemos la energía eólica, tenemos la energía mareomotriz, tenemos la energía geotérmica, son energías renovables y limpias. En cambio, el uso de combustibles fósiles, pues es un tipo de energía que no es renovable y es bastante contaminante. Entonces, lo que les queda a ustedes en este caso es hacer una pequeña averiguación. Están por Google de repente, en la selva, qué tipo de energía renovable, limpia, se pueden utilizar, ¿no? Y eso lo ponen en la pregunta número 4 como respuesta. Ya les di más o menos una guía. Eso vendría a ser lo que es el texto. Esa última pregunta está relacionada con el último párrafo, en donde nos dice que organizaciones internacionales recomiendan transición a energías limpias, ¿no? Que no quemen combustible. Muy bien, entonces ese sería el texto. Espero que les haya servido para informarse de alguna forma, que siempre es bueno leer, chicos. Hay que siempre estar informados, ¿ya? Entonces vamos a ver la situación significativa que les he traído para el día de hoy. Nos dice, el texto incluido en la sección de comprensión lectora muestra afirmaciones como
Se estima que 7 millones de personas alrededor del mundo mueren por esta causa al año. Eso lo dice el texto, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a estar concentrado es en el número. 7 millones de personas. La segunda afirmación nos dice, si se cambiase solo el 5% de la flota total de autos usados para taxi, se podrían reducir aproximadamente 100.000 toneladas de CO2. Entonces nos dice, al operar mediante suma, resta, multiplicación y división, nos encontramos con representaciones numéricas muy grandes. Por ejemplo, si queremos representar 7 millones, tenemos que escribir los 7 seguido de 6 ceros. Y el 100.000 pues es un 1 seguido de 5 ceros. Supongamos que multiplicáramos dos cantidades como estas, 7 millones por 100.000, o que tendríamos que sumar este tipo de cantidades. Entonces nos pregunta la situación significativa, ¿existirá alguna forma de representarlas de forma abreviada? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en las siguientes clases. Estos temas los vamos a estar viendo durante un mes aproximadamente. Además, llamarles la atención, pues que ya estamos a punto de acabar el primer trimestre, y que pues este año no se va a poner la nota al final como fue el año pasado, sino se va a poner la nota por trimestre. Es decir, ustedes van a tener su libreta de notas del primer trimestre. Y les voy llamando la atención para que puedan presentar sus evidencias, ¿no? Recuerden que hay un formato para presentar las evidencias. Si es que las presentan de forma desordenada, no se van a revisar, porque pues me ha tomado bastante tiempo. Algunos me han enviado, por ejemplo, debía 3 evidencias y me han enviado todas las fotos desordenadas. Y pues me toma bastante tiempo saber qué hoja de qué es, de qué sesión, a quién le pertenece, porque algunos de ustedes cambian también su número continuamente y encima dicen, profesor, le envío mis evidencias. No me dicen ni quiénes son, ni de qué grado son, ni a qué número de sesión pertenecen. Entonces, para evitar Profesor, eso, pues les he enviado una guía, ¿ya? Traten de leerla, profesor, chicos. No hace le mal quiero leer. hacer una Dime, pregunta. dime. Yo le envié mis evidencias, no sé si le envié bien, después vi el formato y creo que sí. No le he enviado las hojas desordenadas, sino que le he Ya. enviado por ejemplo, de la semana antepasada, le ¿Mm? envié, y de la semana que me faltaban 2 actividades. No sé si lo ha visto y si me podría Sí, decir sí. si están bien o no. En este caso, al menos que me pongan su nombre, su grado, a qué tipo de sesión pertenece y luego de eso las fotos. Si es que hay otra sesión que tienes que presentarme, me pones otro mensaje, también voy a enviar esta sesión y luego las fotos. Lo que yo no quiero es tener fotos mezcladas de varias sesiones, ni pues si han cambiado de teléfono, que no me digan ni su nombre ni su grado, porque tengo que estar adivinando a veces. Entonces, no te preocupes, si he visto está ordenado, pero pues hay que tratar de ya ponerse a la orden según la guía, porque ya a partir del segundo trimestre, pues ya, esta vez les estoy respondiendo, diciendo, ¿sabes qué? Tienes que leerte esta guía, vuelve a enviarme. Pero a partir del segundo trimestre ya no lo voy a decir. Simplemente no los voy a revisar, y si es que pues me reclaman al final del trimestre, si es que no los he revisado, ya es porque pues ya deberían saber el porqué, ¿no? Entonces, es cuestión de acostumbrarse nada más. Muy bien. Disculpen que me haya salido, pues una aclaración. Volviendo al tema en este caso, pues la cuestión acá de la situación significativa es representar cantidades muy grandes, que pues al operar pueden ser dificultosas. Por ejemplo, si queremos sumar 7.5 millones de personas más 20.000 millones, punto 5 de personas, ¿no? Entonces se nos hace muy difícil estar escribiendo todas las cantidades grandes. El día de hoy vamos a aprender cómo es que se hace eso, ¿sí? Saberes previos. ¿Qué significado tiene el exponente en la operación de la potenciación? A ver, ¿cómo es esto, profesor? Ahora lo vamos a explicar. Recuerden que una potenciación o la operación de la potenciación, tenemos, por ejemplo, 2 a la cuarta. Esa es una potenciación. Ahora, ¿qué significado tiene este 4? ¿Qué me va a indicar este 4? ¿Mm? Las veces que vamos a multiplicarlo el número,
Excelente. Muy bien, saben las veces. Y se multiplica la base, ¿no? Esa es toda la respuesta. Y en este caso la base es la base de 2. Excelente. Muy bien. Entonces, eso indica la potencia. Recuerden que en esta sección no hay respuestas incorrectas ni correctas. Lo que quiero ver es si tienen el contenido teórico aprendido en base a años anteriores, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué es la notación científica? ¿Alguien me puede indicar? Y si no lo saben, pues digan, no lo sabemos, profesor, y no hay problema. Pero quiero opiniones. ¿Qué es la notación científica? ¿O a qué le suena notación científica? ¿Nadie sabe? Es una abreviación matemática. Muy bien, es una buena opinión, una buena aproximación. Abreviación matemática. Si es esa abreviación, pues de una cosa grande, de una expresión muy grande, pues vamos a obtener una expresión pequeña. Excelente, yo creo que está bien la respuesta. ¿Qué diferencias hay entre potenciación y radicación? ¿Alguna opinión? ¿Qué diferencias hay entre potenciación y radicación? Recuerden, a ver, la potencia, como ya lo decíamos, es algo así, La y la potencia es exponente radicación es esto, ¿no? y la radicación es simplificación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Alguien sabe? Que la poten que la radicación se usa para las raíces. Sería redundante decirlo, ¿no? Como decir, pues, ¿qué es la multiplicación? La multiplicación es cuando se multiplica. Pero no hay problema, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender. Entonces, pues, en este caso, pues, vamos a ponerlo que no se tiene ese conocimiento todavía, pero que vamos a aprenderlo el día de hoy, ¿sí? Un dato curioso es que, pues, la distancia desde la Tierra al Sol es este número grandote en metros, que sería algo así como 149.597.870.700.000. A ver, espera. Yo qué. 149.597.870.700 metros. Entonces, por ejemplo, si los científicos tendrían que trabajar con este número cada vez que la variable de la distancia Tierra-Sol aparece, sería bastante difícil manejarlo. Entonces es por eso pues que existe esta, como dice su compañera, abreviación matemática de los números grandes. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que es el tema en sí. Me dice, recordamos qué es la potenciación. Como lo había dicho alguna de sus compañeras, pues la potenciación es una operación que tiene esta estructura, ¿no? Vamos a ver la estructura. A la parte A se le llama base de la potenciación. Al N se le llama exponente. ¿Y qué está representando esto? Esta N. Como habíamos visto, pues la N representa cuántas veces se multiplica la base. Esa es la definición. N es las veces que se multiplica la base. ¿Sí? Entonces, como en este caso es a la N, en forma de letras representado, pues A tiene que estar multiplicado A por A por A por A, N veces. Y esto es igual a un resultado, a lo cual se le llama potencia. Tenemos entonces tres partes de una potencia: base, exponente y potencia, que viene a ser el resultado. Muy bien, aplicando esta teoría, poca teoría, pues vamos a ver los ejemplos. Tenemos dos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, nos dice 2 a la quinta.
Vamos a preguntarle a alguien, ¿ya? A ver. Catherine Rojas, ¿no entras? Catherine. Sí, profesor. Ya. A ver, dime, si lo representamos a través de multiplicaciones, es de 2 a la quinta, ¿cómo estaría expresado? ¿Cómo dice? Si representamos este 2 a la quinta en multiplicaciones, porque la potencia es una abreviación de la multiplicación de bases iguales, ¿cómo estaría expresado este 2 a la quinta? Eh, 2 por 2 por 2, así hasta 5 veces. Excelente. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, el 2 5 veces. Ahora, empezamos. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. Entonces, de ahora en adelante vamos a saber que 2 a la quinta es 32. No hay nada que hacer. Para el 3 a la cuarta es lo mismo, ¿no? Voy a multiplicar el 3, ¿cuántas veces? 4. 4. Es algo sencillo, ¿no? 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. 81. 81. Entonces, de ahora en adelante van a recordar, pues, que 3 a la cuarta es 81. Y ya no van a tener que multiplicar nuevamente 3 por 3 por 3 por 3. Excelente. Ahora, hay algunas propiedades en lo que son leyes exponentes que tenemos que conocer para poder operar lo que vamos a ver en las siguientes clases. Esto es de gran importancia, por favor. Como pues he visto que teníamos 4 semanas con el mismo tema, entonces le he tratado de poner lo más básico el día de hoy, luego vamos a entrar a notación científica y el resto del mes pues vamos a tratar de ver algunos temas complementarios. Entonces, tenemos la primera propiedad de las leyes de exponentes. Nos dice a la m más n. ¿Qué significa a la m más n? Perdón, sí, acá se me ha ido, chicos. ¿Sí? Me disculpan, esto no era así. El apuro a veces. Esto tiene que ser a a la m por a la n. Se utilizan en este caso para las propiedades letras, porque estas letras pueden ser representadas por números, ¿no? Entonces tenemos la primera propiedad es a la m por a la n. Nos damos cuenta que lo principal de esta propiedad es que las bases tienen que ser iguales y que los exponentes pueden o no ser iguales, ¿no? Muy bien, si las bases son iguales y ambas bases se están, en este caso, multiplicando, ¿qué nos dice la propiedad? Fácil, que los exponentes se van a sumar. Profesor, pero esto tengo que aprendérmelo tal cual, como si fuera una tabla de multiplicar. No, esto tiene una lógica. Vamos a suponer, a ver, un pequeño ejemplo que nos dicen, siempre con el número más bajo, ¿ya? Para poder resolverlo rápido. Si me dicen 2 al cuadrado por 2 al cubo. Si utilizamos la representación de la potencia en función de los multiplicandos, el 2 al cuadrado, ¿cómo sería? En multiplicación, ¿cómo sería el 2 al cuadrado? 2 por 2. Excelente. 2 por 2. ¿Verdad? Ahora, el 2 al cubo, ¿cómo sería? 2 por 3. 2 por 2 3. veces 2 por 2 por 2. Yo dije, ¿qué pasó? Ya, muy bien. Entonces, el 2 al cubo es 2 por 2 por 2 y el 2 al cuadrado es 2 por 2. Muy bien. Ahora, una de las cosas, pues, que podemos ver aquí y haciendo lo inverso, o sea, normalmente, pues, hacemos de la operación exponencial a la parte multiplicativa, ¿verdad?
Pero ahora vamos a hacer al revés. Tenemos tantas veces una base multiplicándose, vamos a representarlo en base y exponente. ¿La base aquí cuánto es? ¿Cuál es la base? 2. 2. 2. Dos. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 5. 3, 4 y 5. 5. Muy bien. 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esto tiene sustento la propiedad, ¿sí? Y si tienes bases iguales, los exponentes, perdón, y estas bases se están multiplicando, los exponentes se van a sumar. Porque nuevamente, recordemos que el exponente indica cuántas veces se va a multiplicar la base. Si es la misma base, pues es como si estuviéramos sumando los exponentes, ¿sí? De esa forma sale la parte de acá arriba. Entonces, de ahora en adelante, chicos, si ustedes tienen de frente, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Si es que ustedes tuvieran 3 a la cuarta por 3 a la quinta, ¿cuánto sería? ¿3 a la cuánto? A la novena. A la 9, muy bien. A la novena podríamos ir también. Entonces, ya no tendríamos que hacer esto de acá, ¿verdad? Porque ya tenemos la propiedad. Bases iguales en una multiplicación se suman. ¿Qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa cuando las bases se están dividiendo en lugar de que estuvieran sumando? Perdón, multiplicando. ¿Qué pasaría en el segundo caso? ¿Qué pasaría con los exponentes? ¿Qué creen que pasa con los exponentes? ¿Mm? ¿Recuerda alguien? ¿Puede repetirlo, ¿Se profesor? resta? Se restan, excelente. Cuando tenemos dos bases iguales dividiéndose, sus exponentes se restan. Profesor, en este caso, ¿me podría decir un ejemplo del cual sustente? Sí. Vamos a ver. Decimos 2 al cubo entre 2 al cuadrado. El mismo ejemplo de arriba. Decimos 2 al cubo es 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y 2 al cuadrado es 2 por 2. Como las bases son iguales, lo que yo puedo hacer es, eh, perdón, vamos a utilizar un color menos llamativo para que se pueda resaltar, no se pueda ver bien, ¿ya? Yo puedo eliminar un 2 arriba, un 2 abajo, un 2 arriba, un 2 abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 2. 2 nada más, ¿verdad? ¿Y ese 2 qué exponente tiene? No, 1. Muy bien, tiene exponente porque 1. Entonces, una forma fácil de entenderlo es que estos dos que hay aquí, voy a restarlos o simplificarlos de los dos que, bueno, de los tres que hay aquí, que pues en operaciones significa resta, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, yo cuando veo una división de bases iguales, lo que voy a hacer es restar. A ver, un ejemplo sencillo. 3 a la quinta sobre 2 a la cuarta. ¿Cuánto vale? Chicos, ¿cuánto vale? Chicos, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe. ¿Cuál sería la respuesta? 3 quintos entre 2 cuartos, aplicando la propiedad. O algo está fallando en el ejemplo que he puesto. Es que la base no es Las bases deberían ser iguales, ¿no? Eso es lo que igual. tienen que responder, chicos. Lo he hecho a propósito, para que ustedes se den cuenta. La propiedad nos dice que las bases deben ser iguales. Entonces, a ver, vamos a suponer que es 3 a la 9 entre 3 entre 4. 3 a la 4, perdón. ¿Cuánto vendría a ser la respuesta? 3 a la 5. 3 a la quinta. 3 a la quinta. Excelente.
Un ejemplo para que sepan ustedes de dónde sale esa propiedad, vamos a ver. 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado. ¿Cuánto vendría a ser? 3 al hacer. O 3 nada más. 3 a la cuánto? A la 0. A la 0, muy bien. Porque yo voy a restar 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Y 3 a la 0 va a ser igual a 1. Profesor, ¿por qué? Por una simple razón. La propiedad de la división. Si yo divido cantidades iguales, obtengo siempre 1. Entonces, de ahora en adelante, ustedes, siempre que vean todo número elevado a la 0, siempre va a ser 1. Y la forma en que se demuestra esto es esta parte de acá, ¿no? 3 al cuadrado, entre 3 al cuadrado, por ejemplo, son dos cantidades iguales. Es como si dijeras 3 entre 3, 1. 9 entre 9, 1. 1.000.000 entre 1.000.000, 1. Pero por teoría de exponentes, al estar dividiéndose bases iguales, debería restarse. 2 menos 2, 0. 3 a la 0, 1. Y lo mismo sucede con cualquier base, ¿ya? Entonces es una propiedad que tienen que recordar. Muy bien, la siguiente propiedad que tenemos que ver es el exponente cuando está afectando a una base con su exponente propio. ¿Qué pasa en este caso? No lo voy a demostrar porque es muy trabajoso, pero es parecido a la primera, ¿no? Ahora, a la m, por ejemplo, cuando está elevado eso a otra n, lo que vas a obtener es que los exponentes se van a multiplicar. Profesor, ¿por qué no en este caso lo demuestra? Bueno, a ver, vamos a tener que este n es el que manda, por así decirlo, ¿ya? Entonces, lo que se va a repetir es la base, y la base es a la m. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir a la m? N veces, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta multiplicación, ¿qué pasa? Pues que yo voy a sumar todos los exponentes. M más M más M más M más M más M. ¿Cuántas veces voy a sumar? N. M veces N. ¿Qué operación representa? Recuerden su primaria. M veces N. ¿Qué operación representa? AM. La multiplicación, chicos. La multiplicación es una abreviación de la suma, recuerden. Si tú sumas 2 más 2 más 2 más 2 más 2 5 veces, es lo mismo que dijeras 2 por 5. Entonces lo mismo está pasando acá, ¿ya? M más M más M más M, N veces, o sea, está sumando N veces M, esa es una multiplicación. Y de esta forma obtenemos la propiedad, ¿ya? Profesor, ¿puede poner un ejemplo? Con todo gusto. Muy bien. Decimos, por ejemplo, 2 al cuadrado y todo esto elevado al cubo. ¿Cuánto es? Escribo la base y el exponente, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el exponente? 2 por 3. 2 por 3, muy bien. ¿Y esto sería igual a cuánto? 2 a la sexta. A la ¿Sí? sexta. Así de simple es. Finalmente, una de las propiedades pues, que también existen es la propiedad distributiva del exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un exponente afectando a varios números agrupados en este caso que vendría a ser paréntesis o corchetes o llaves, el m se reparte a todos ellos, sin importar si esté multiplicando o si esté dividiendo. Entonces, si yo tengo algo parecido a esto, pues este m se reparte a la A, se reparte a la B y se reparte a la C. ¿Sí? ¿Está bien? Un ejemplo podríamos tener
sería 2 por 5 entre 3, elevado a al cubo, por ejemplo. Entonces, el 2 recibe un 3, el 5 recibe un 3, y el 3 recibe un 3. Esa vendría a ser la propiedad distributiva de la potenciación. ¿Sí? Entonces, más o menos, esas son las propiedades que ustedes tienen que saber. Vamos a resaltarlas para que no haya problema las propiedades en sí. Esta es la primera propiedad. Esta es la segunda propiedad que tienen que recordar. Esta es la tercera propiedad. Y esta pues vendría a ser la cuarta propiedad. Y recordando además que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Está bien? Ahora, también por otro lado, ya que ustedes están en cuarta secundaria, pues ya tienen que saber qué es la radicación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo parecido. Los elementos de la radicación, en este caso, pues, es la base de igual forma. Esta vendría a ser el índice radical. Y el b vendría a ser la raíz. ¿Sí? Muy bien, entonces, la raíz es igual como la resta y la división, por así decirlo, porque nos indica una operación inversa. Por ejemplo, la inversa de la suma es la resta, la inversa de la multiplicación es la división, y la inversa de la potenciación es la radicación. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, la raíz existe, sí, solo sí, existe un número que elevado a la n me da la base de la raíz. Puede parecer que esto sea un poco extraño para ustedes, pero se va a ver mejor en los ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso me dicen lo siguiente. Raíz de 36. Siempre cuando el radical no aparezca, significa que hay un 2 ahí. Recuerden esto, por favor. Cuando no hay un radical ahí, aparece el 2 siempre. ¿Esto qué me indica? Me está preguntando, ¿qué número multiplicado 2 veces, me da 36? Eso es lo que me está preguntando. El radical indica cuántas veces tiene que estar multiplicándose y la base tiene que indicarme a qué resultado tengo que llegar yo. Entonces, si yo pienso, pues 36 es como decir 6 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la respuesta en este caso sería 6. La raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 6 2 veces, esto me da 36. Y en esto es el significado de que yo les digo que la radicación es lo inverso de la potenciación. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo para que no quede dudas. ¿Sí? La raíz cuarta de 16. Entonces, ¿qué número tengo que buscar yo? ¿Qué me está indicando? ¿Qué número debo buscar? Un número que multiplicado 4 veces de 16. De 16. Muy bien. Un número que multiplicado 4 veces me da 16. Podemos empezar 2. a ver. Si yo multiplico 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 4 veces me sigue dando 1. 12. 12. 2. 2. Muy bien. Esto es 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2, esto me da 2 a la cuarta y esto es igual a 16. Si ustedes se dan cuenta, hay una inversión. ¿Sí? Se da una inversión. Es por eso que incluso en ecuaciones, por ejemplo, tenemos a la n es igual a b, por lo tanto, el n que está como potencia pasa como si fuera raíz.
¿Ya? Esta es una de las partes que tenemos que ya ir tomando en cuenta cuando aplicamos la radicación en este caso, a ecuaciones. Muy bien, también tienen algunas leyes. Sigue las mismas leyes, en este caso, de exponentes que habíamos visto. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, ¿ya, chicos? Vamos a anotarlo acá, entonces. Nota. Hay una equivalencia del exponente fraccionario. Si yo tengo el siguiente exponente, a la m entre n, esto me indica una cosa, una raíz de n y a elevado a la m. Y esto es algo que vamos a recordar también siempre, ¿sí? A esto se le llama exponente fraccionario. El exponente fraccionario puede representar una raíz. El número que aparece abajo de la fracción es la raíz de ese número. Y el número que aparece arriba es el exponente, ¿ya? Entonces, con este intercambio, las propiedades de los exponentes van a aplicarse también a las raíces. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Una de las propiedades que veíamos en los exponentes era la multiplicación de las bases iguales, se sumaban los exponentes. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver, vamos a borrar, perdón. Si yo tengo 2 a la 3 cuartos por 2 a la 1 cuarto. Si yo represento esto con raíces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería con raíces? 2 a la 3 cuartos, ¿cómo sería con raíces, chicos? Raíz cuarta de 2 al cubo. Muy bien. Recuerden nuevamente que el 4 pasa a ser raíz y el 3, el que está encima, pasa a ser como exponente. Ahora la tienen un poco más fácil. El otro sería 2 a la ¿cuánto? La 1. A la 1 y la raíz sería 4. La cuarta. 4. Muy bien. Raíz cuarta de 2 al cubo por raíz cuarta de 2 a la 1. ¿Verdad? Ahora, esto mismo se va a poder aplicar la teoría de exponentes. No hay problema, ¿sí? Vamos a ver esta parte de acá, esta propiedad de acá, y lo vamos a resolver, para que ustedes se den cuenta que es lo mismo, ¿ya? La primera propiedad, a partir de lo que hemos visto de los radicales, es que la raíz puede ser repartida en todos, siempre y cuando haya multiplicación y división. En este caso, pues, si hay una raíz que afecta a por b entre c, este radical se puede repartir a todos los factores. Es decir, la raíz n a por b entre c es igual a la raíz n de a por la raíz n de b por la raíz n de c. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver este ejemplo de acá. Raíz cuarta de 2 al cubo por raíz cuarta de 2 a la 1. Como las raíces son iguales, pueden ser escritas dentro de un mismo radical. Es decir, raíz cuarta de 2 al cubo por 2 a la 1. Lo que hemos hecho es lo contrario. Acá teníamos la raíz afectando a todo, y acá tenemos la raíz afectando a dos factores diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es lo contrario. Y tenemos la misma raíz multiplicándose, en este caso la raíz los puede agrupar a todos. Una vez que tenemos agrupados, bases iguales, ¿cuánto quedaría? 2 al cubo por 2 a la 1, ¿cuánto sería? 2 a la 1. A la 4. No. 2 a la 4, ¿verdad? Porque bases iguales, los exponentes se Suma. suman, muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, 2 a la cuarta, raíz cuarta de 2 a la cuarta, hay algo bastante importante que se puede hacer. Tanto la raíz como el exponente
se pueden simplificar. Este tiene cuarta, lo que me quedaría un 2 a la 1. ¿Sí? Me quedaría 2 a la 1. ¿Hay alguna forma más sencilla de hacerlo, profesor? Sí. Vamos a ver la forma más sencilla, ¿ya? Si yo tengo 2 a la 3 cuartos por 2 a la 1 cuarto, como son exponentes, aplica lo mismo que hemos visto anteriormente. Yo tengo bases iguales, por lo tanto los exponentes se van a sumar. ¿Cuáles son los exponentes? 3 cuartos más 1 cuarto. Entonces, son fracciones homogéneas, ¿verdad? Por lo tanto, el 3 y más 1 se va a sumar normalmente. Sería 4 entre 4. 4 entre 4, ¿cuánto es? 1. Uno. Por lo tanto, sería 2 a la 1. Y hemos llegado a la misma respuesta. ¿Sí? Lo que quiero que vean, o lo que yo he querido comprobar en este caso, es que las leyes de la potencia, que hemos visto acá, las 4 leyes de la potencia, van a servir, en este caso, también para la radicación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profesor. Muy bien. Sí. Y recordar también la equivalencia, ¿no? Esta equivalencia que nos da acá. Y si tenemos un exponente fraccionario, el número que va en la parte de abajo inferior de la fracción es la raíz. Y el número que va en la parte superior de la fracción es el exponente. Muy bien. Ahora, la segunda propiedad nos dice que si tenemos raíces de raíces, en este caso, lo que va a ocurrir es que las raíces se van a multiplicar. Si tenemos raíz m de la raíz n de a, lo que va a pasar es que va a ser raíz m por n de a. Profesor, deme un ejemplo. Vamos a ver. ¿Está bien? Ahora, tenemos, supongamos, a ver, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. ¿Bien? Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. Habíamos dicho algo al inicio. Si el radical no aparece, ¿qué número tiene? 2. Muy bien. Entonces, como en el radical no aparece acá, ambos tienen 2. Si yo tengo 2 raíces o raíz de raíces, ¿qué hago con las raíces para obtener una sola raíz? Multiplicarlo. Multiplicarlo. Es decir, 2 por 2. Y raíz de 2, perdón, en este caso sería 2 por 2, ¿cuánto sería? 4. 4. 4. Es decir, lo que me está pidiendo es la raíz cuarta de 81. Y nosotros ya hemos visto esto. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 81, chicos? 3. Excelente. ¿Por qué? Porque si yo multiplico a 3 4 veces, obtengo 81. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto vendría a ser 3. Excelente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, continuamos con los ejemplos. Continúe, profesor. Muy bien. Entonces, un pequeño repaso. Entonces, el exponente es la forma abreviada de la multiplicación. El exponente me indica cuántas veces se va a multiplicar a la base. Si hay dos bases iguales multiplicándose, sus exponentes se suman. Si hay dos bases iguales dividiéndose, sus exponentes se restan. Si hay potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Si hay un exponente afectando a varios factores o dividendos, se pueden repartir el exponente entre todos ellos, y que estas 4 propiedades se pueden aplicar también a la raíz que está convertida a un exponente fraccionario. Recordemos que la raíz es la inversa de la multiplicación, que está conformada por un radical, por una base y por una raíz, que puede ser representada como una fracción, como ya les decía, donde el número que aparece en la parte superior de la fracción es el exponente, y el número que aparece en la parte inferior de la fracción es el radical.
Y pues que, eh, por así decirlo, el radical indica el resultado, cuántas veces debe multiplicarse para obtener la base de la radicación, ¿no? Tenemos que son las mismas propiedades, además. Muy bien, les he preparado 4 ejemplos y algunos retos. No vamos a llegar a cumplir la hora completa, chicos. Nuevamente, si es que tienen algo que hacer, pueden retirarse a las 4:30. Si es que algunos tienen el deseo todavía de quedarse, pueden quedarse. Y pues, de igual forma, yo lo voy a seguir grabando al terminar las 4:30. Y de todas formas, les voy a enviar la grabación. Entonces, por eso no hay problema. Si ustedes en el momento que han llegado tarde, no hay problema, pueden ver la grabación de los minutos que les ha faltado. Muy bien, entonces para no hacerlo más largo, nos están pidiendo resolver A. Nos dice que A es igual, paréntesis, 2 por 2 por 2, 80 veces, entre 4 por 4 por 4, 40 veces, todo esto multiplicado por 9 más 9 más 9, 27 veces, entre 27 más 27 más 27, 9 veces. Entonces, este es un problema de teoría, por así decirlo, ¿no? Es un problema que parece bastante complicado, pero que en la práctica no lo es, porque es cuestión de haberse aprendido la teoría y entenderla. Por ejemplo, en la parte de arriba de los dos, si yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2, 80 veces, ¿lo puedo representar como qué operación? 2 Chicos, ¿como qué operación? al 80. Excelente, como potencia. 2 al 80. Muy bien. Esa operación la puedo utilizar, ¿verdad? De igual forma abajo, ¿cómo vendría a ser? 4 por 4, 40 factores. ¿Sería 4 a la cuánto? A la 40. A la 10. A la 40. Por definición. Porque la definición de la potencia es la forma abreviada de la multiplicación, donde el exponente me dice cuántas veces se está multiplicando la base. Ahora, pero acá no tenemos multiplicación. Acá que tenemos suma. Entonces recordamos, ¿cuál es la forma abreviada de la suma? Resta. La No, multiplicación. es inversa. La La multiplicación. multiplicación. De esa forma abreviamos la suma. Ya no tenemos que sumar 9 más 9 más 9 27 veces, sino que tenemos que hacer 9 por ¿cuánto? 27. 27. 9 por 27. Esto me dice que, pues, estoy sumando 27 veces 9. De igual forma abajo. 27 más, 9, más 27 más 27 más 27, 9 veces. ¿Qué estaría diciendo yo? ¿27 por cuánto? Por 9. 9. Por 9. Ustedes son unos genios, chicos. Muy bien. ¿Qué hago antes de efectuar? ¿Qué pasa con este 9 por 27 y este 27 por 9? Se simplifican, porque son iguales, ¿verdad? Sí. 9 por 27 es igual que 27 por 9. Es como cuando éramos niños, ¿no? Nos preguntan, ¿cuánto es 2 por...? No, por 12. O, perdón, a ver, haciendo una exageración. ¿Cuánto es 1 por 12? Pues todos dicen 12. ¿Y cuánto es 12 por 1? Y pueden decir, no, todavía no he aprendido la tabla del 12. Es chistoso, ¿no? Porque pues, tanto uno por un lado por otro es lo mismo, ¿no? Entonces, muy bien, lo mismo es acá. 9 por 27 es igual a 27 por 9, por lo tanto lo simplificamos. Ahora, profesor, en este caso, ¿qué hago? 2 a la 80 por 4 a la 40. Tenemos que hacer algo bastante sencillo. Tenemos que recordar que 4 es como decir 2 a la ¿cuánto? ¿4 es como decir 2 a la cuánto? 2 a la 2. 2 a la 2, muy bien. Entonces, para que se nos haga más fácil, vamos a reemplazar esa cantidad. Yo tengo 2 a la 80 y abajo 2 al cuadrado, ¿verdad? El 2 al cuadrado lo pongo entre paréntesis porque representa 4. Ya, no lo puedo poner así nada más porque no estaría figurando tal cual. El de arriba, 2 al 80 queda tal cual porque no he efectuado nada. Ahora, potencia de potencia.
Si yo tengo potencia de potencia, la propiedad, ¿qué me dice? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes, chicos? ¿Los sumo? Se multiplican. Los multiplico. Cuando yo tengo potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Es decir, 2 por 40. 2 a la 80 por 2 a la 80. ¿Por qué he hecho ese cambio de 4 por 2 al cuadrado? Para que las bases me queden iguales. Porque recuerden, la teoría de exponentes en su mayoría se aplica a bases iguales. Esa es la clave para todo problema de teoría de exponentes. Tratar de reducir todo el problema a bases iguales. Una vez que yo tengo el problema a bases iguales, si yo me doy cuenta, 12 al 80 entre 2 al 80, al ser la misma cantidad, ¿cuánto me quedaría la división? 1. 1. Excelente, 1. Podríamos decir 2 a la 0, ¿verdad? Pero ya sabemos que 2 a la 0 es 1. Muy bien. En este punto, chicos, recordarles nuevamente que son 2:30. Si es que tienen algo urgente que hacer, no hay problema, ya están considerados en su asistencia. Dejen su asistencia, por favor, en el chat de este Google Meet para poder anotarlo y pues eh, anotar su asistencia este día. Los que pueden quedarse, quédense creo que unos 10 minutos más o 15 minutos más a lo mucho. De igual forma, la clase está siendo grabada y pues no hay ningún problema. ¿Está bien? Ahora, el siguiente ejemplo me dice, aplica las propiedades necesarias para calcular el valor de n. Me dan una ecuación. Cuando me dan este tipo de problemas, lo que yo voy a hacer es primero resolver lo que yo tengo como números. Es decir, lo primero que yo voy a hacerme cargo es de esta parte de aquí. ¿Ya? Y luego lo voy a utilizar la segunda parte, 2 a la n. Entonces, reduciéndola según el segundo miembro, es decir, 8 al cuadrado por 16 al cuadrado por 2 al cuadrado sobre 256 al cuadrado. Chicos, algo que yo les dije hace un momento en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el truco para resolver ejercicios de leyes exponentes? ¿Cuál es el truco? Les dije. Que las bases sean ¿cómo? ¿Cómo tienen que ser las bases para aplicar la ¿Iguales? mayoría de teorías exponentes? Iguales. Una de las cosas que el 8, el 16 y el 256 tienen en común es que pueden ser representadas como bases de 2, como exponentes de base 2. Por ejemplo, el 8 es como si dijéramos 2 al cubo. El 16 es como si dijéramos 2 a la cuarta. Y si es que no estoy mal, el 256, a ver, 24 es 10, 502 es 8. Eso sería como si dijéramos 2 a la 7. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esos conocimientos, yo puedo expresar todo en base 2. El primero dice 8, entonces yo digo 2 al cubo, elevado al cuadrado. El segundo me dice 16, yo digo 2 a la cuarta, elevado al cuadrado. El de acá, como ya está en base 2, no le hago nada. Lo que aprovecho a hacer es resolver su exponente. Su exponente me dice 2 al cuadrado. En este caso no es potencia de potencia. Algo que debemos notar es lo siguiente, que 2 al cuadrado es diferente, 2 al cuadrado es diferente que 2 al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Son diferentes. ¿Por qué? Porque este por sí mismo ya es, en este caso, una potencia. Lo primero que tengo que hacer es resolver eso. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Esto de acá. Podría ser 4. Ahora, 256 yo lo represento por 2 a la 7. Y esto elevado al cuadrado. Una vez que tengo esto, aplico potencia de potencia a todo. 2 al cubo al cuadrado, ¿cuánto me quedaría?
¿Cuánto me quedaría, chicos? ¿Todavía hay alguien por ahí? 6. 2 a la sexta, muy bien. 2 a la 4 al cuadrado, 8. 8. 2 a la cuarta, y abajo fácilmente se puede ver que es 2 a la 17. Perdón, estoy equivocando, ya es la hora ya. 2 a la 14. Porque 7 por 2 es 14. Muy bien, ahora yo tengo bases multiplicándose y dividiéndose. Lo normal sería agrupar, ¿no? Arriba hay bases iguales, entonces yo sumaría primero arriba. Pero hay una forma más fácil. Si yo tengo bases iguales multiplicándose y dividiéndose, lo que yo tendría que hacer, una forma sencilla, es escribir el 2 solito, que es la base común, y los números de arriba se escriben con su mismo signo, y los números que están abajo se escriben con signo cambiado. Por ejemplo, el 6, el 8 y el 4, como están arriba, yo los voy a escribir con su mismo signo. 6 más 8 más 4. Y el número 14, que está en la parte de abajo de la división, yo lo pondría arriba con su signo cambiado, que sería menos. Muy bien. Otro pequeño ejemplo de esto, a ver. Un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos 3 a la... A ver, disculpen, hasta que falla mi lapicero electrónico. 2 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado por 3 a la menos 1 sobre 3 a la menos 2. En este caso ya estamos viendo exponentes enteros positivos, negativos, perdón, enteros negativos y positivos. La propiedad va a aplicar tal cual. Entonces, pues escribo la misma base 3 y los exponentes de arriba se escriben con su mismo signo. El 2 es positivo, escribe igual. El 1, que es negativo, se escribe igual. Y el exponente que va abajo cambia de signo. Como en este caso está con signo negativo, pasa arriba con signo positivo. De esta forma, pues tenemos 2 menos 1, 1 más 2 sería 3. Entonces, más o menos para que ya le pillen el truco a este tipo de operaciones, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho acá. El 2 a la sexta por 2 a la octava por 2 a la 4 entre 2 a la 14, los exponentes que están arriba se ponen con su mismo signo. Los 3 de arriba son positivos, entonces sería suma. El 14 que está abajo, pues pasa arriba con signo cambiado. Si abajo está con signo positivo, pasa arriba con negativo. Por lo tanto, sumamos 6 más 8, 14. 14 menos 14, 0. Más 4, 4. 2 a la cuarta, ¿cuánto dijimos que era? ¿Cuánto dijimos que era, chicos? 16. 16. Eso vendría a ser la respuesta a la primera parte, ¿no? Pero me están pidiendo n. Entonces, es ahí donde yo tomo esta segunda parte. O a ver, me parece que yo me he confundido y no debería haber efectuado, ¿ya? Como en este caso no me están pidiendo esa respuesta, me están diciendo cuánto vale n, es una vez que yo tengo la resolución del segundo miembro que lo igualo. Entonces yo digo, 2 a la cuarta es igual a 2 a n. Si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? 4. 4. Esas es ecuaciones exponenciales. Cuando tienes ecuaciones exponenciales, tienes que aprenderte que para que la igualdad sea necesaria, sea completa, todo tiene que ser igual. Si la base es 2, los exponentes tienen que ser iguales. O sea, 4 tiene que ser igual a n, ¿ya? Entonces, de esta forma encontramos el número. Ahora, ¿se me está escuchando? Disculpen. Yo Sí. escucho medio entrecortado. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver este ejemplo de acá. Si es parecido a lo de arriba, entonces quedaría para ustedes. Voy a hacer este ejemplo de acá nada más, ¿ya? Y luego les explico el reto y ahí quedamos. Entonces dice, simplifica la expresión. Tenemos esta expresión de aquí y lo tenemos que simplificar.
Muy bien, nos dice T es igual a 5 entre 2 a la n. Este es propiedad distributiva. El n se reparte entre ambos, entre el 5 y entre el 2. Perdón, multiplicación. El 4, en este caso dijimos, para abreviar ya, que es 2 al cuadrado. El 2n se reparte a ambos. El 25 es 5 al cuadrado y el 2n se reparte a ambos. 125 es como decir 5 al cubo y el n se reparte tanto arriba como abajo. Y el 8 es 2 al cubo. Una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que tenemos dos bases, el 5 y el 2. Entonces vamos a tratar de poner el 5 por un lado y el 2 por otro lado. ¿Ya? Entonces, primero vamos a resolver la potencia de potencia. El primero me dice 5 a la n entre 2 a la n. El primer potencia de potencia, lo que me dice es 2 por 2 a la n. Lo que yo tendría acá entonces es 2 a la 4n. De igual forma en la parte de abajo, 5 al cuadrado a la 2n. Lo que yo tendría entonces es 5 a la 4n. Esto lo multiplico por, de igual forma, 5 a la 3n sobre 2 a la 3n. Recuerden que en potencia de potencia, pues en este caso, los exponentes se van a multiplicar. Una vez que tengo esto de acá, aplico lo mismo que he aplicado aquí. Lo mismo que he aplicado aquí. ¿Sí? Que tenemos bases iguales en multiplicándose y dividiéndose. Lo que está en la parte de arriba mantiene su signo los exponentes y los exponentes que están en la parte de abajo se cambian de signo. ¿Cómo es esto? Yo tengo dos exponentes. Tengo el 2 y el 5. Entonces, vamos a escribirlos por separado y con colores diferentes. Primero, la base 2. ¿Sí? En la parte de arriba solo hay una base 2, que tiene exponente 4n. Y como está en la parte de arriba, el 4n mantiene su signo. Pero en la parte de abajo hay dos bases 2. Y tienen y tienen exponentes n y 3n. Para que puedan subir, los exponentes tienen que cambiar de signo. Por otro lado, tengo el exponente 5. Perdón, la base 5. En la parte de arriba yo tengo dos bases 5, los cuales tienen n y 3n, que como están arriba, su signo no va a cambiar. Pero hay un 5, una base 5, abajo. Por lo tanto, ese 4n, su signo, va a cambiar. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 4n menos n, 3n. Menos 3n, 0. Por lo tanto, me dicen que t es igual a 2 a la 0 por 5 a la n más 3n, 4n menos 4n, 0. Propiedad que habíamos visto. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? ¿Hay alguien Uno. todavía por ahí? 1. 1. ¿Y 1 por 1 cuánto es? 1. 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese sería el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo que yo les había puesto pensando que teníamos tiempo, pues ya ven que una hora es bastante limitado. Entonces les había traído un ejemplo parecido al primero, pero con raíces. ¿Ya? Eso es lo que más o menos tienen este ejemplo ya para que ustedes puedan practicar. ¿Verdad? Si tienen 80 factores, por ejemplo, a ver, dándoles una pequeña explicación. La raíz de 5, raíz quinta de x está multiplicando 80 veces, pues esto vendría a ser como si fuera potencia, ¿no? Raíz quinta de x elevado a 80. ¿Verdad? En la parte de abajo hay una raíz cuadrada primero, y luego viene raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, así 66 veces. Entonces esto es igual a la raíz cúbica de x a la 66. ¿Sí? Y esto pues está dividiendo
X a la menos 8, X a la menos 3. Dijimos que sí, en una división, como es esta fracción, si tenemos bases iguales, el exponente que está en la parte de abajo pasa con signo cambiado. Es decir, si está con número negativo menos 3, pasa arriba con positivo. ¿Ya? Luego ya pueden resolverlo ustedes, pues, ¿no? Recuerden que esto es una raíz de raíz, tiene que multiplicarse. 3 por 2, 6. Este caso, en la parte de acá arriba, tenemos 80 y acá tenemos 5, podemos simplificarlo. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ya? Para que se quede grabado y si es que ustedes quieren verlo, pues lo hagan rápidamente. Como yo puedo en este caso simplificar la raíz con el exponente, por ejemplo, quinta de 5, 5, quinta de 80, 16. Por lo tanto, en la primera parte me quedaría x a la 16. Ahora, en la parte de abajo, esto se va a multiplicar. Esto de acá, cuando no hay un radical, tiene 2. 2 por 3, 6. Por lo tanto, entonces, yo puedo simplificar 6 y 60, bueno, 6 sexta de 66 es 11. Entonces, lo que yo obtengo en esta parte sería x a la 16 sobre x a la 11 entre x menos 8 más 3 por suma de números enteros sería menos 5. Recordemos que se restan y se coge el signo del mayor. Muy bien. En este caso, pues sería, a ver, x a la 16 entre x a la 11, bases iguales, resto los exponentes porque es una división. 16 menos 11, 5. Esto tengo que dividirlo entre x a la menos 5. Sin embargo, la división puede ser representada en función de una fracción. Y nuevamente aplico mi teoría de exponentes. Bases iguales, el exponente que está en la parte de arriba queda tal cual, y el exponente que está en la parte de abajo cambia de signo. Si abajo estaba con negativo, va a ir arriba con positivo. 5 más 5 quedaría 10. ¿Ya? Entonces es una forma rápida de explicarlo, ustedes pueden verificarlo en la grabación. Ahora, el reto va a ser el siguiente. Para los que estén viendo la grabación, a ver, presten atención, por favor. Dice, se sabe que 1 seguido de 0, 0, 0, varios ceros, es como si fuera una potencia, 10 a la n. Es como si dijéramos 100, por ejemplo, ¿no? Como si dijéramos 100 es igual a 10 al cuadrado, porque hay dos ceros. Otro ejemplo. A ver, 1000. ¿Cuántos ceros hay? 3. Es como si dijéramos 10 al cubo. Entonces, más o menos, esa es la idea. Representa las siguientes cantidades con esta notación exponencial en base 10. Recuerden que esto lo vemos en la situación significativa. Se estima que 7 millones de personas, eso es lo que tienen que representarlo como si fuera en este caso una multiplicación por 10 a la cuánto. Si se cambiase solo el 5% del flota total de autos, aproximadamente se reduciría a 100 toneladas de CO2. ¿Cómo es esto, este reto? Lo que tienen que hacer, pues es fácil. Supongamos que yo tengo, a ver, 8.000 millones. Esto es como decir 8.000, 8 seguido de 9 ceros. Entonces yo digo, esto es como decir 8 por 10 a la... ¿Cuántos ceros hay? 3, 6, 9. Eso sería así. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo con estas dos cifras. Con 7 millones y con 100.000 toneladas de CO2. Tienen que expresarlo así. Y finalmente después en el reto tienen 3 pequeñas operaciones para resolver aplicando teoría de exponentes. ¿Sí? Va de más fácil a un poquito más complicado. Pero son cosas que sí lo pueden resolver si es que han entendido la clase del día de hoy. Si hay alguien ahí, ¿hay alguna pregunta sobre el reto? ¿O alguna pregunta en general?
¿Alguna duda, chicos? Si no, ahí quedamos nada más. Muy bien, entonces. Muchas gracias por su participación. No se olviden de haber dejado, por favor, en el chat su asistencia. Veo muy pocos asistentes en el chat. Gracias por su participación. A los que están viendo la grabación, que espero que haya estudiantes viendo la grabación. Pues si tienen alguna duda, no duden en hacérmela llegar. ¿Sí? Hasta la siguiente clase. Ok, profesor.